El nacimiento del Nuevo Mundo. ¿Cómo se formaron las primeras colonias? Dicen que el mundo cambió para siempre el día que las velas europeas aparecieron en el horizonte del Caribe. Pero el verdadero nacimiento del Nuevo Mundo no ocurrió con el descubrimiento, sino con algo mucho más profundo. Cuando los europeos comenzaron a quedarse. Cuando construyeron casas, sembraron semillas, impusieron leyes y levantaron banderas. Fue allí, en medio del calor, la selva y la esperanza, donde nació una nueva civilización, una mezcla de mundos que jamás volverían a separarse. En este video descubrirás cómo se fundaron las primeras colonias europeas en América, qué motivaciones las impulsaron, cómo sobrevivieron al hambre, las enfermedades y los enfrentamientos, y cómo aquellas pequeñas aldeas se convirtieron en los cimientos del continente que hoy conocemos. Si disfrutas conocer los secretos más ocultos de la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Así seguirás viajando conmigo a través del tiempo, para entender cómo la humanidad se forjó entre luces y sombras. A comienzos del siglo XVI, el mundo era un tablero en plena expansión. España, Portugal, Inglaterra y Francia miraban hacia el oeste con una mezcla de codicia, fe y curiosidad. Pero el mapa aún era incierto. Colón había abierto la puerta. Sí, pero nadie sabía aún qué había realmente del otro lado. En 1493, durante su segundo viaje, Cristóbal Colón regresó al Caribe con la intención de quedarse. Ya no traía solo exploradores, sino albañiles, campesinos, soldados y hasta sacerdotes. Su meta era clara: fundar la primera colonia permanente. Así nació la Isabela, en la costa norte de la actual República Dominicana. Fue el primer intento europeo por establecerse en el Nuevo Mundo. Y también el primer fracaso. El lugar era inhóspito. El suelo, infértil. Las lluvias arruinaban los cultivos y las enfermedades comenzaron a propagarse con rapidez. Los colonos, agotados y hambrientos, pronto empezaron a morir. Muchos se rebelaron. Otros intentaron regresar a España, y el sueño de Colón comenzó a desmoronarse. La Isabela apenas sobrevivió un par de años antes de ser abandonada. Sin embargo, ese fracaso enseñó algo vital. Si querían conquistar América, no bastaba con plantar una cruz y una bandera. Había que aprender a vivir en ella. De las ruinas de la Isabela surgió una nueva fundación, Santo Domingo, en la ribera del río Ozama. Esta vez la elección fue más estratégica. Buen puerto, agua dulce y comunicación directa con el interior de la isla. Santo Domingo se convirtió en la primera ciudad permanente de América, y desde allí España organizó toda su expansión. En sus calles empedradas nacerían las primeras casas de piedra, el primer hospital y también la primera universidad del continente. Mientras tanto, los conquistadores comenzaban a avanzar hacia otras islas. Diego Velázquez estableció colonias en Cuba. Juan Ponce de León fundó asentamientos en Puerto Rico y exploró Florida. Y los hombres de Colón llegaron hasta Jamaica. Cada isla se convertía en un laboratorio del imperio, donde se experimentaban nuevas formas de gobierno, comercio y dominio. Los colonos españoles trajeron con ellos animales desconocidos para los pueblos del Caribe: vacas, cerdos, caballos, gallinas, también semillas de trigo y caña de azúcar. En cuestión de años, los paisajes tropicales comenzaron a transformarse. Pero el precio fue altísimo. Las enfermedades europeas diezmaron a las poblaciones indígenas. Miles de taínos murieron sin entender por qué sus cuerpos se debilitaban tras el contacto con los recién llegados. En medio del caos, los europeos comenzaron a traer esclavos africanos para reemplazar la mano de obra perdida. Sin saberlo, estaban sentando las bases de un sistema brutal que marcaría la historia del continente durante siglos. Hacia 1510, Santo Domingo ya era el corazón del mundo español en América. Desde su puerto zarpaban expediciones que cambiarían para siempre la historia del continente. Hernán Cortés partió hacia México en 1519. Francisco Pizarro
años después, hacia el Perú. Ambos construirían imperios sobre imperios, y en el proceso, abrirían nuevas rutas y ciudades. En México se levantó Veracruz, luego México Tenochtitlán, se transformó en la Ciudad de México, símbolo del poder español. En Sudamérica, Lima surgió como joya del Pacífico, mientras Quito, Bogotá y Caracas nacían como puestos de control en los Andes y el Caribe. Pero todo comenzó en esas primeras colonias caribeñas, donde el aprendizaje se compró con sangre y sudor. España había comprendido que el Nuevo Mundo no era un simple lugar de paso, sino un vasto territorio lleno de recursos y oportunidades. La monarquía organizó entonces el sistema de virreinatos, enormes divisiones administrativas gobernadas por virreyes que representaban la autoridad del rey. Así nacieron el Virreinato de la Nueva España, México y Centroamérica, y el Virreinato del Perú, Sudamérica, los dos grandes pilares del Imperio americano. Pero mientras España consolidaba su dominio, Portugal también se movía con rapidez. En 1500, el navegante Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de lo que hoy es Brasil. Aunque al principio se creyó que era una isla más del Atlántico, pronto se descubrió que era una tierra inmensa, rica en madera, azúcar y recursos naturales. Los portugueses fundaron allí las primeras capitanías hereditarias, sistemas de gobierno donde nobles recibían el control de regiones enteras para administrarlas y explotarlas. El azúcar se convirtió en el motor de la colonia brasileña, y los esclavos africanos en su fuerza de trabajo principal. De esos ingenios y plantaciones nacerían fortunas, ciudades portuarias como Salvador de Bahía y Recife, y una cultura mestiza que mezcló tradiciones europeas, africanas e indígenas de una manera única. Pero el Nuevo Mundo no era de un solo dueño. Pronto otras potencias europeas entraron en juego. En el Caribe, Francia estableció su primera colonia permanente en Saint-Domingue, hoy Haití. Allí, los campos de azúcar y café se convirtieron en la fuente de una riqueza enorme, pero construida sobre la esclavitud más dura del continente. Inglaterra, por su parte, fundó Jamestown en 1607, en la costa de Virginia. Fue la primera colonia inglesa estable en Norteamérica, y como las españolas, enfrentó hambre, enfermedades y conflictos con los pueblos nativos. Durante años, los colonos ingleses sobrevivieron apenas gracias al comercio con las tribus locales y la llegada de nuevos barcos desde Europa. Pero poco a poco, comenzaron a prosperar. El tabaco se transformó en su principal fuente de riqueza, y pronto llegaron más colonos buscando libertad, tierra y oportunidades. Así, en menos de un siglo, las costas del continente se llenaron de acentos diferentes: español, portugués, inglés, francés y holandés. Cada potencia construía su propio pedazo de América, con sus leyes, sus lenguas y sus creencias, pero todas compartían algo: la ambición. En las Antillas Menores, los piratas y corsarios se convirtieron en una fuerza temida. Apoyados en secreto por las coronas de Inglaterra y Francia, atacaban los barcos españoles cargados de oro y plata rumbo a Europa. El Caribe se transformó en un escenario de batallas navales, saqueos y alianzas cambiantes. Las pequeñas islas, antes ignoradas, pasaron a tener un valor estratégico enorme. Allí surgieron colonias en Barbados, Martinica, Guadalupe y Jamaica, donde los europeos continuaron el mismo modelo: azúcar, esclavitud y comercio marítimo. La competencia por el control del Atlántico se volvió feroz. Los españoles fortificaron sus puertos en Cartagena de Indias, La Habana y Veracruz, construyendo murallas y fortalezas que aún hoy resisten el paso del tiempo. Cada colonia se convirtió en un punto vital de un sistema inmenso. Desde México y el Perú salían cargamentos de plata. Desde el Caribe, azúcar, tabaco y cacao. Desde Brasil, maderas preciosas y algodón. Y en sentido contrario, Europa enviaba armas, vino, textiles, herramientas, misioneros y leyes. El mundo se había conectado como nunca antes, pero no todo fue conquista ni poder. También fue encuentro, mezcla y resistencia.
Los pueblos indígenas sobrevivientes comenzaron a adaptarse, algunos adoptando costumbres europeas, otros escondiéndose en las selvas y montañas para preservar su identidad. Los africanos traídos a la fuerza también dejaron su huella, no solo en la música y la religión, sino en la estructura misma de las nuevas sociedades. De esa mezcla nació el verdadero Nuevo Mundo. Un continente diverso, complejo, lleno de contradicciones, pero también de creatividad y fuerza. Los misioneros construyeron iglesias en territorios donde antes hubo templos indígenas. Los mestizos comenzaron a formar la mayoría de la población. Las ciudades coloniales crecían con calles empedradas, plazas, mercados y catedrales, mientras los campos se llenaban de haciendas, plantaciones y minas. En menos de un siglo, América había pasado de ser un territorio desconocido a convertirse en el corazón económico del mundo. Y sin embargo, detrás de la riqueza y el esplendor, germinaba una semilla que más tarde cambiaría todo: el deseo de libertad. Los hijos de los conquistadores, nacidos en suelo americano, ya no se sentían del todo españoles, ni franceses, ni ingleses. Se sentían algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que con el tiempo se llamaría americano. Los mismos virreinatos que un día representaron el poder del rey, se convertirían en los escenarios de las revoluciones. Pero esa, claro, es otra historia. Una historia que contaremos en un próximo capítulo de esta travesía en el tiempo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje por los orígenes del Nuevo Mundo. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando las historias ocultas que dieron forma a nuestra humanidad. Porque conocer el pasado es entender quiénes somos